En primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí. Y bueno, yo vengo a presentar a José María de la Puerta Montoya, del estudio La Puerta Campos. Para mí, entre otras cuestiones, es un honor porque bueno, va a hablar sobre una conferencia sobre la edificación de vivienda colectiva. La edificación de vivienda colectiva puede parecer algo muy fácil a priori, pero que entraña una gran complejidad, no solo de normativa, sino de nivel de espacio público, de nivel de espacio comunitario e incluso de lo que supone el habitar. El estudio La Puerta Campos es un estudio que no solo construye, sino que de algún modo, bueno, a través de José María, abren puertas al resto de los arquitectos que todos los días intentamos enfrentarnos a la obra construida, ¿no? Entonces, para mí tiene muchísimo valor porque tiene esa doble vertiente de alguien que es capaz de poner en práctica aquello que está investigando y que es capaz de llevarlo a cabo. Voy a leer brevemente el currículum, que podría estar aquí toda la mañana leyendo el currículum, pero voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Es arquitecto por la ETSAM, por la Escuela de Madrid, es también doctor arquitecto y actualmente es catedrático de proyectos de la escuela desde 2007. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Montevideo, ha hecho y dirigido cursos de doctorado para el Cono Sur de Hispanoamérica, en Uruguay, en Sao Paulo. Ha sido director del Workshop Máster de Arquitectura de Interiores, director del Máster en City Science de la Politécnica de Madrid. Tiene numerosos libros, revistas y publicaciones en arquitectura. Y en 2015 escribió el libro con la situación actual en el marco internacional de la definición de indicadores de la sostenibilidad en el diseño urbano de las nuevas ciudades y regeneración de tejidos urbanos y asistentes. Ha escrito numerosos artículos de crítica arquitectónica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ha dado numerosas conferencias, tanto en Sudamérica como en Europa, por supuesto en España. Y ha sido miembro de concursos, de varios concursos, y actualmente tiene varios premios en su haber. Ha sido finalista en varias ocasiones de los premios FAD, tiene 2 premios Europan, 3 obras premiadas por el Colegio de Madrid, tiene la obtención de la certificación LED Oro para edificios sostenibles, que por primera vez se concedió en España al edificio de la sede Coca-Cola, un edificio terciario. Y el Colegio Brains ha sido reconocido como el mejor edificio Passy House del mundo en la convocatoria de 2021. ¿Vale? Que es la primera vez en los 25 años que tiene este premio que cae en España. Actualmente también es director de un máster y de cursos sobre vivienda en el Politécnico de Zúrich. Así que, bueno, creo que va a ser muy interesante. Creo que estamos en una persona que lleva a cabo todo aquello que intenta investigar, que va abriendo vías para todo el resto de los que intentamos hacer de la arquitectura nuestra profesión. Y bueno, muchísimas gracias y aquí se los dejo. Muy bien. Este es mío, me parece. A ver. ¿Qué tal? Buenos días, al final de la mañana. Muchas gracias por asistir y a Filo por invitarme y a la decana por presentarme tan amablemente. Sí, voy a contar de la obra de la oficina, solo vivienda colectiva y intentando darle, pues encajarlo en lo que son las inquietudes que tengo ahora y también lo que son estos días de congreso aquí que ha organizado la cátedra y en Visesa. Yo creo que, bueno, escuchando gente a la que admiro mucho, y a auténticos maestros y algunos también que admiro que también son amigos. Pero yo voy a hablar de lo que me toca a mí sin intentar estar a la altura de ellos tampoco. Estoy hablando de Pepe Morales y Sara. Yo creo que en este momento a la vivienda le pasa algo especial que no le ha pasado nunca. A pesar de que ha habido grandes proyectos de vivienda, en este momento la gente está volviendo la cara a la vivienda encontrando un interés que nunca ha tenido por ella.
Estoy muy convencido de eso. Quizás estoy mediatizado por una investigación muy larga que hemos dedicado, esa que ven a la derecha, hemos dedicado 4 años de nuestra vida a ese libro que aunque encabezo yo, también trabajaron conmigo, hicimos coautores Carmen y Andrés. ¿Qué va a pasar en la vivienda en el siglo XXI? ¿Qué está pasando en Europa? Y a mí me ha marcado y realmente lo que creo es que sí que va a cambiar el interés o la vuelta a mirar la vivienda de otra manera, porque la vivienda ya no se mira como un proyecto específico, no se mira, los arquitectos hemos cometido un poco la infidelidad de cobrar alegremente los honorarios en unas viviendas de extrarradio sin interés. Ahora, de vez en cuando salen algunas que las franjas blancas y negras ordenan un poquito más, pero la periferia de las ciudades es tremenda y la vivienda no tenía esa vocación de hacer más felices a la gente, de entrar en la ordenación territorial, ni de cambiar las cosas a nivel sociológico. Empiezan a pasar algunas cosas y este libro que tiene cierto interés porque partimos de 1000 casos de vivienda europea, seleccionamos los que fueron premiados, los que han sido publicados 3 o 4 veces o 5, y de ahí seleccionamos por votaciones entre gente los primeros 300, total que al final quedaron 60 viviendas agrupadas por temas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que está pasando en Suiza, en Bélgica, en Austria, parece que puede ser lo que pase en España y está pasando ya en algunas zonas de España, que son viviendas que tienen además un interés de otro tipo, ¿no? Pueden tener cuidados de personas mayores, pueden basarse en una gestión nueva donde el promotor regala una guardería o regala, donde los habitantes tienen un edificio comodín que pueden invitar a gente. Vamos a contar, a ver cómo se marca aquí, proyectos del estudio y algunos proyectos que tienen que ver con cosas que se han hecho desde el máster de vivienda. Este proyecto se ha hecho también desde el máster de vivienda, este proyecto de aquí, y vamos a hablar un poco de por qué la vivienda en este momento está cambiando. Ese artículo, que quizás sea el artículo más conocido escrito por un arquitecto español, de Rafa Moneo, hablando de las tipologías de edificios. Cuando una nueva tipología que estremece la espina dorsal del arquitecto, cuando sale una nueva tipología, aquel artículo de Arquitecturas BIS. Yo creo que en vivienda, a mí, en algunos proyectos, no de los míos, claro, pero sí de los que estoy viendo en Europa, realmente te producen escalofríos de que eso pueda pasar y de que la obsolescencia de lo que hemos hecho, de esos pisos iguales, donde los números de los políticos interesaban más. Hemos sacado no sé cuántas viviendas sociales, y parece que los tiros apuntan en otra dirección. Esto no tiene nada que ver con vivienda, decía Saskia Sassen, premio Príncipe de Asturias de Sociología. Los norteamericanos, sobre todo la escuela de Boston, siempre ponen delante la palabra stupid. Decían, cuando le corregían a los arquitectos, decían KISS, que es como beso más o menos, keep it simple, stupid, hazlo sencillo, estúpido. Estúpido, no estamos hablando de vivienda. Voy a poner entre medias de las obras algunos libros en los que yo he escrito, que yo he participado. Empiezo por una obra donde no tengo nada que ver con esa torre que ven ustedes ahí. Lo que tengo que ver es con la mayor subvención que se ha conseguido nunca para europea para mejorar la eficiencia térmica de un edificio y donde no se ve, pero bueno, donde un edificio, no se ve, bueno, donde un edificio lleno de aparatos de aire acondicionado y con unos ladrillos que se caían a la calle, pues termina siendo esta torre, esos amarillos y azules que hay ahí, era la situación de aparatos de aire acondicionado, y esta torre que realmente lo que hemos hecho ha sido monitorizarla y ver que el consumo de la torre en este momento es exactamente la mitad, el 50% de lo que consumía antes, y además ha tenido pues 2 millones de euros de subvenciones de la Unión Europea. Está terminada, funcionando, los pisos, los clientes ya no me odian porque sus pisos han subido en Idealista un 25%. A la vez sale hace poco tiempo este librito, hemos sacado este librito de cómo es la vivienda lápiz en Tokio, donde
no hay solar mínimo, donde uno puede construir en un solar de 15 metros cuadrados, con tal de que no le quite el derecho al sol al de al lado. Ese fue el empiece, y entonces aparece como promotor de algunas viviendas que hemos hecho, pues esta pequeña casa de hace muchos años, de hormigón de una sola pieza, con árido rojo, picándola para que salte el mármol rojo cuando se machaca, como hiriendo su superficie, intentando que no tenga, mientras que a sur esos manzanos y esos árboles frutales en la fachada sur caducos protegen de la orientación, con una fachada más sofisticada, con persianas que cambian de orientación y que... Esa es la maqueta de hormigón de aquel momento, y tiene que ver, por eso sacaba, es el único ejemplo, creo, de vivienda unifamiliar que saco, porque tiene que ver con este primer proyecto que enseño de Mina del Morro, Europan 4, un proyecto en un barrio realmente conflictivo. Cuando llegamos nosotros, que éramos más jóvenes, claro, para presentarse Europan hace falta tener menos de 40 años, que no es exactamente la situación actual. Daba miedo, ¿no? Eran muchas banderas piratas, muchos letreros amedrentadores, y nos parecía que en ese contexto intentar incluir más desorden no tenía sentido. Ese es el contexto que encontré cuando llegamos a Mina del Morro y Miraflores. Y este que da nostalgia era el panel que presentamos en Europan 4, este de aquí, que hoy día pues se vería cualquier alumno que estuviera escuchando, diría, ¿y dónde están los renders? ¿No? ¿Dónde están los...? Era blanco y negro, eran unas pastillas oscuras alrededor de un círculo deshabitado, bailando en medio, y en lo que se convirtió el concurso, que es a la derecha, en unas... Y todas las obras que voy a enseñar tienen que ver con que creo que no he hecho nunca una vivienda para promotor, nunca he hecho una vivienda de esta radio, nunca he hecho un bloque en un PAO, unas cosas, no hemos tenido la suerte que nos lo encarguen tampoco, pero siempre hemos intentado aportar algo en cuanto al espacio público, en cuanto a estas piezas que miran a sur, que son balcones al paisaje que se ven aquí. Es la primera transgresión legal que teníamos, porque es un espacio público encima de un espacio privado, que es el parking de todo el barrio que está abajo. Funcionaban bien y siguen funcionando bien, donde estos balcones que salen son de esas placitas donde las madres dejan a sus hijos porque están, digamos, en una situación ambigua legalmente de terreno público-privado o algo así, entre las torres mirando al sur, torres sencillas como con el que coloca una taza encima de un plato, con un gesto donde tiene que estar todo muy modulado, claro, las piezas de fibrocemento, de hormigón, celulosa, cemento, y los prefabricados traídos de mi tierra, de La Rioja, con cemento oscuro, o la puerta del garaje marcado casi en un rojo que llamamos rojo Bilbao, pero casi parece un rojo de prostíbulo. Bueno, aquí esa es la imagen después de tantos años en ese momento de Bilbao, de este primer proyecto. A raíz de ese proyecto ganamos este segundo concurso en Bilbao, que yo creo que lo ganamos porque fuimos el único que se trabajó las plantas. Eran muy difíciles las plantas y solo se presentaron 3 o así, por eso ganamos, yo creo, porque las plantas en este solar con esta forma tan rara y en este solar con esta forma tan rara para encajar una vivienda de VPO con los estándares del gobierno vasco de aquel momento requería bastante asunto como de juego de 3 bolillo, y los demás yo creo que no lo hicieron y por eso nos dieron el premio. Pero es una oportunidad de las que uno se acuerda en la vida, de que tiene la inmensa suerte de hacer un lado de la calle y otro lado de la calle, de construir la calle entera en un solo proyecto. Sobre todo porque el barrio, cuando llegamos nosotros, era el barrio de más prostitución de Bilbao, sobre todo de prostitución de personas más, de trabajadoras del sexo más mayores, y con drogas más blancas, digamos. Esta era la calle que abrimos en ese concurso para crear esa nueva calle, dando orden al puente de Bilbao la Vieja, al puente de San Antón, donde pasaba el antiguo Camino de Santiago, y que yo creo que hoy día esto es lo que nos encontramos. Estas son fotos mías de ese momento que nos encontramos, y hoy es un sitio bastante... Bueno, no por nosotros, claro, pero creo que es un sitio bastante agradable. Aquí ya estaba el asunto más limpio y queríamos subir desde aquí hasta arriba, y nos parecía que la escala que tenía que tener el edificio es esa roja que ven ahí,
y aunque teníamos mucha más edificabilidad y si no la metíamos perdíamos el concurso, pues lo teníamos que colocar como edificaciones ilegales subidas en la chepa de la pieza que sí que queríamos que hablara de la división horizontal, la división vertical de los cascos históricos, que a veces no tienen la misma altura, a veces también nos ganamos, digamos, por aquí hay compañeros de Bilbao, nos ganamos a los bilbaínos, yo creo, en unos años especialmente gratos de mi vida profesional trabajando en Bilbao, donde realmente nos apoyaron hasta cuando nos equivocábamos. Decíamos que iban a ser de rojo Bilbao, pero no nos salía rojo nunca el prefabricado ese, y al final conseguimos mezclar. Bueno, aquí ven la operación de lo que era el barrio de prostitución y de drogas y hacer la nueva calle aquí y los dos lados de la parcela con esa especie de celditas así que yo creo que no todos los que se presentaron tenían ganas de hacer, y las edificaciones ilegales subidas a la chepa y el color rojo Bilbao que decíamos con árido rojo de mármol, otra vez de mármol rojo de Alicante y aditivo Bayer, esta saturación. Que hicimos unas pruebas con un amigo, y ya ahora mismo ya muy amigo, que se dedicó a prefabricación, y nuestros referentes del rojo Bilbao, que decíamos que les gustaba mucho a los compañeros de allí, eran los edificios del entorno. Mientras que los edificios ilegales o algo así, de encima completaban la edificabilidad, son de un azulejo panza de burro del cielo que a veces tiene la capital vizcaína. Esos eran los edificios de al lado, a lo que queríamos parecernos, y el prefabricado es igual, en todos los casos es igual, lo único que al meter la goma en dos sentidos diferentes, la luz le da de manera diferente en unos momentos del día o en otros. Esos son todos los prefabricados iguales, pero las gomas iban consiguiendo en estas pruebas que íbamos haciendo esos juegos. El prefabricado, los arquitectos siempre tenemos ganas de ponerlo y realmente es una ruina para la propiedad si no se repiten muchos iguales. En este caso todos eran iguales. Solo cambiaba el dibujo de la goma externa. Ahí se ven las proporciones de los edificios que completaban edificabilidad y el que tenía que tener la altura que nos parecía a nosotros. Bueno, este es un edificio sin importancia, pero habla de otro tópico de esta investigación europea de vivienda, que es recarga de edificios, que quiere decir que igual ser perezoso como arquitecto está bien. En vez de tirarlo, vamos a trabajar un poco menos y le cambiamos el uso y le hacemos alguna cosita y ya está. Basados en la pereza, pues bueno, nuestra amiga, muy amiga, Anne Lacatón, siempre dice nunca demoler, nunca demoler, nunca demoler. Pues en este caso era un edificio industrial en Madrid, en Francisco Silvela, y que realmente no hicimos nada más que cambiar la fachada y cambiar el uso con la gerencia de urbanismo y hacer una fachada un poco más digna. Y ahora son apartamentos de chicos jóvenes que, por las razones que sea, tienen dinero suficiente para vivir en este entorno más desnudo de loft. Iban saliendo libros, en aquel momento pues también en este caso con Carmen y con Andrés, de vivienda colectiva en España de los años primeros, de los años segundos. Íbamos hablando por ahí de alguna obra de algún amigo también. Y en el 2008, 2007, no me acuerdo, ganamos este concurso de Envisesa, anónimo. Yo creo que se equivocaron, no así, pero... y la verdad que el recuerdo que tengo de aquellos años y de gente que está hoy por aquí, Manolo Burgos, nos trataron muy bien, realmente. Una obra difícil. Cuando el módulo de VPO estaba en 0,8, estamos en 0,7, 0,8, en el módulo más bajo, entonces había ese módulo, el módulo más bajo de España. La prefabricación había que, si lo utilizábamos, tenía que ser con árido de la zona, con árido de Sevilla y con un dibujo igual y que se repitiera, y grandes piezas que llegaran a 1,5 toneladas, si no, no tenía sentido. Entonces se cambiaba, simplemente se movía el módulo para conseguir esa vibración, y las alas de protección solar, esas alas de avión, con diseñar una tenía que valer para todo, si no, no tenía sentido. También en este caso yo creo que en ese sentido de que no estamos hablando de vivienda, estamos hablando de otra cosa, de influir en la vida,
de esa ciudad, de mejorar lo urbano, cometíamos varias irregularidades urbanísticas, yo creo. Primero, que hay una propiedad común de toda la parcela, que podría ser responsabilidad municipal o algo así, pero que ahora mismo, al estar cercada, ya no entran. Pero cada torre tiene su plaza adjunta. Entonces, cada torre se iba a encargar y se encargó durante muchos años, yo no sé ahora, de esa plaza. Una plaza era del baloncesto, otra del futbito, otra de la fiesta, otra de las personas mayores, otra del skate. Y, claro, te podía tocar vivir en una vivienda donde no había plaza de personas mayores. Entonces, la torre de las personas mayores te la prestaba, te invitaba a ir a su torre, que habían cuidado a su vez. Aquí me da nostalgia que también ganamos la ordenación de esta zona de aquí con unas torrecitas como peine que dejaban pasar la vista al caos de las piezas musicales, y hoy en día creo que han construido un paredón, una cosa muy grande que no es muy agradable. Han hecho un edificio muy grande. Intentamos decir que como habíamos ganado ya con aquella propuesta, que nos dejaran participar y tal, pero no fue posible en aquel momento. También queríamos, si nos sobraba algo de dinero, haciendo barato en todo el suelo, que los árboles que plantáramos, son imágenes del concurso, que luego, como ven, no se parece a la realidad, que los árboles que plantaran tuvieran porte, que no tuvieran que esperar 5 generaciones los habitantes para disfrutar de los árboles, y nos gastamos el dinero en 15 o 20 árboles adultos de tamaño grande, ¿no? Y por último, bueno, había unos puentes baratos que hablaban de conexiones invisibles entre los bloques, de sitio para ver las estrellas, o para declararte el amor a alguien, o para beber. Y esas eran las relaciones invisibles que queríamos fomentar. El propietario de la torre invita a las otras torres a su finger. A veces simplemente apetece sentarse más allá de las plazas, en los claros del bosque. Los usos públicos compartidos posibilitan la infinidad de relaciones. Realmente, vuelvo a decir, y no voy a conseguir, segurísimo que no, ningún favor de Envisesa, pero realmente me sentí muy bien tratado en esos años, porque de lo que estábamos hablando hace muchos años ya, es de asuntos un poquito utópicos, y que te apoyaran en eso. Diseñamos los muebles de las plazas, mal diseñados. Yo me acuerdo que mis hijos me dijeron: papá, pon columpios y toboganes, que es lo que le gusta a los niños. Y yo digo: no, voy a diseñar un sitio que sacas agua de allí donde está la niña de la derecha, y sale el agua por allí, y luego puedo hacer bolas. Y yo creo que hubiera sido mejor quizás poner columpios y toboganes, pero realmente en aquel momento queríamos diseñarlo todo en esas plazas de la fiesta, en ese intercambio de cromos de plazas, donde tú invitas consigues una especie de propiedad rara, compartida, de cada plaza, que intercambia con otra plaza. Y era gracioso, durante la época de la construcción, era público el Facebook, ¿no? Mohola, con lo fresquitos que son los por todavía no habían entrado los inquilinos que tuvieran la suerte, pero decía el de abajo que saque la tele, jaja, qué chulo, podemos montar un pub por las noches, así nos fiestuki. Bueno, todos los letreros son bastante graciosos. Tendré que pedirle a algún compi que me deje subir al finger, porque no tengo finger yo. Anda, pues que bueno, era bastante ilusionante cómo se intentaban colar y disfrutar de esa promoción en aquel momento en el Porvenir, en el campo de tenis Betis. Las plantas eran normales, ya dominábamos ese asunto, no es tan mal. Franja de servicios alrededor del núcleo central, escalera que tuvimos que luchar para no tener luz directa a la calle, y viviendas en esvástica donde todas tienen dos orientaciones. Es más o menos sencillo. Son dibujos del concurso, dibujos de los juegos que hicimos. Los árboles que ahora sí que han pasado los años, claro, y ahora son árboles muy importantes, como han visto en alguna diapositiva del medio. Bueno, es la única que no es vivienda en altura, pero sí es vivienda colectiva. Son casas, son villas, 4 villas en Madrid, que no tienen mayor interés para los temas que estoy abordando de vivienda colectiva europea, pero sí puede ser que a veces la vivienda también es
o sí pueden tener interés en el sentido de que la vivienda no es un problema de vivienda, que la vivienda es un problema de sociología, de urbanismo, de energía, de aislamiento, pero también es un problema de materialidad, de cuando eliges a veces, como en este caso yo creo, ese ladrillo, el taco de ladrillo sin machiembra y encima puedes conseguir, si eliges bien el material, puedes conseguir cualidades poéticas en un proyecto. De manera que la vivienda no es vivienda, sino que se convierte en arquitectura. En este caso, pues la piscina de borde libre enfocando a la Sierra de Madrid, o en este caso ahí en ese alzado de ahí están elevadas sobre un zócalo que existía, sobre una montaña, las viviendas donde la cubierta y la fachada son del mismo material, ese ladrillo armado. Yo digo a veces, por ahí hay un amigo uruguayo, ladrillo uruguayo, con redondos finos para ahorrarte a veces la patente o la... Bueno, este es un proyecto ya más reciente, que tiene... Voy a contarlo una gotita con un poquito del inicio, que no me suelo enrollar mucho contando los proyectos yo, pero sí, si hay algún joven arquitecto o estudiante, es un proyecto que tiene un mensaje optimista, digamos, yo creo, de cómo se consiguió. Yo creo que primero un mensaje que me pone un poco, digamos, orgulloso. Por ahí he ido poniendo los premios que tienen cada uno de los dos, pero este sí tiene gracia el premio, porque nos han dado el premio COAM, nos lo han dado nuestros compañeros, pero también nos han dado a la vez el mismo año el premio de los promotores inmobiliarios. Luego, es una cosa rara, ¿no?, que alguien piense que se puede ganar dinero con una arquitectura que los arquitectos opinan que es buena, más o menos. Bueno, la anécdota graciosa, que yo creo que es optimista para los jóvenes, es que nos inventamos el proyecto. No teníamos cliente, no teníamos nada, no teníamos dinero. Este era un sitio que vimos y vimos que había una medianera y supusimos que habría miles de promotores que habrían ido allí a preguntar si podían subir alturas para arriba y de hecho, pues claro que había, ¿no? Entonces entramos, era un bar. En el bar que había debajo nos encontramos este bar, con lo cual dijimos, seguro que está protegido y nada, no se puede hacer aquí nada. Y el camarero, que era del mismo equipo de fútbol del que yo apoyo, pues me dijo que no estaba nada protegido, que se lo había inventado, toda esta decoración se la había inventado el dueño hacía 8 años, que la había comprado todo en Londres y que era falso todo. Entonces, bueno, seguimos investigando y resultó que era imposible llegar a ningún acuerdo de nada porque era de una señora que se había muerto sin descendencia en Murcia, con lo cual no había posibilidad. Pero seguimos empeñados en eso, pedimos antecedentes del edificio, realmente no estaba protegido, no tenía ningún tipo de protección y le preguntamos al camarero aquel que tenía un contrato si él accedería a vender si le regalaban el local, accedería como a ir si le regalaban el local que está ocupando actualmente. Entonces fuimos a ver al abogado de la señora que había fallecido y si usted, que no vale nada su local porque tiene un inquilino, aceptaría, si el camarero de abajo se va, aceptaría, pues también aceptaría, todos aceptarían. Bueno, el dueño, el actual propietario camarero, dijo que no, que valían mucho sus antigüedades y que nos dejaba, aquí son planos donde perforábamos con micropilotes el edificio en un fin de semana, el edificio ese, digamos, abigarrado de decoración, para dejarle su local exactamente igual que estaba, flotando en el aire. Y hacer la obra fue una locura, ¿no? Y él decía que entonces sí nos dejaba, si hacíamos eso sí nos dejaba. Y esto fue la época en que hacíamos eso de ahí. Bueno, empezamos a nuestro coste y con nuestros ahorros, digamos, que en aquel momento no eran muchos, a levantar con un topógrafo todas las esquinas de los edificios colindantes y presentamos al ayuntamiento una consulta vinculante para modificar plan general, donde pedíamos que en vez de hacer un patio de manzana, un patio, digamos, de luces, donde huele a la comida del de al lado, nos dejaran sacar el patio a la fachada, como un jardín en fachada. Eso lleva tiempo, claro, en Madrid, y pasó por CIPAM, por Comisión de Patrimonio, y mentimos ligeramente, porque cuando rellenas una cosa de esas tienes que decir quién es el promotor y quién es el tal, y dijimos que nosotros. No éramos nada. Éramos del mismo equipo de fútbol que uno de los camareros del bar que había abajo, pero no éramos nada. Entonces lo planteamos, empezamos a meter este tipo de dibujos
donde excavábamos, esa es la fachada a la calle Francisca Moreno, esa es la fachada a la calle Alcalá, y presentamos, en vez de un patio trasero y la fachada, agujerear la fachada entera y sacar un patio ahí. Y esta fue ya la consulta urbanística vinculante, donde decíamos que la situación del edificio podía ser esta era la situación actual, y queríamos hacerle esa excavación en vez de ese patio que veíamos ahí. Todavía sin cliente y sin nada, nos fuimos a ver vidrios curvos a una empresa barata de vidrios en Huesca, por ahí ando yo con ese vidrio, y antes de irnos de verano, en el 27 de julio, lo sacamos a la venta el edificio. Y lo tardaron en comprar 48 horas, un fondo, un inversionista. Y lo único que nosotros llegamos ahí con nuestro proyecto y hicimos firmar me parecía muy bien, pero que el proyecto era con nuestro proyecto y tal. Total, que conseguimos ese es el mensaje optimista, digamos, que conseguimos un proyecto, que es este edificio de aquí, con algunas cosas graciosas desde el punto de vista constructivo, que es lo que me gusta a mí, como el balcón más grande de Madrid. Yo creo que ahí están cerrados los balcones y aquí están abiertos, donde el balcón, en vez de tener 2,10, 2,20, 2,30 por 1,10, tiene 3,10 metros por 1,50 de altura. El balcón aparece cuando se abre esa corredera deslizante en la fachada, piedras muy, muy grandes de campaspero en fachada, en esta calle, y en la siguiente calle ese vidrio dicroico que cambia de color de los marrones que hay aquí a los verdes más pálidos. Parecía que intentar hacer una geoda de amatista en este patio, si todo lo pintas de verde, es un poco paleto, un poco un tontorrón. Si el vidrio va cambiando según los días, el mes, la hora del día, parecía que podía tener más interés. Los bow windows, donde te sientas en el patio para ver Y luego tenía de gracioso que hay un espacio común, claro, que estos tíos, esta comunidad, tiene ese espacio abierto al gimnasio, abierto a la sauna, donde corre el agua, donde puedes salir con un libro y puedes salir a... Los árboles los trajimos de lejos también para que tuvieran ese porte, y aquí se ve cómo va cambiando el color del marrón al verde constantemente. Y los bow windows para sentarse. Solo arriba teníamos problemas porque la orientación oeste nos daba de lleno a partir de la cuarta planta o de la quinta planta, porque había un edificio enfrente, y ahí tuvimos que meter una doble fachada con lamas de vidrio con protección solar en cada dos. Eso es la imagen de ese jardín con agua, y para salir a tomar una bebida de color excelente y salir al gimnasio. Todas las viviendas, o la mayoría de las viviendas, tienen jardín privado, aparte de ese jardín común. Esta es la calle lateral, donde recibe mucha más luz que antes, porque al haber abierto ese patio, era una calle donde se vendía droga no muy mala, digamos, en esa calle, y ahora no, ha cambiado, los locales valen más, y esa situación de apertura es mejor, yo creo. Aquí también se ven los cambios de los colores de los vidrios. Bueno, se cuidan también, siempre intentas hacer alguna cosa de esas en los garajes, como enmarcan lo antiguo, y estamos más contentos del ambiente que hay entre los vecinos cuando bajan a ese patio en el centro de Madrid, en la zona más céntrica de Madrid, y haberlo conseguido, digamos, sin clientes, sin proyectos, sin encargos, sin nada. Bueno, en ese momento termina el libro que hemos visto al principio de Haustak. Nos encargan del Museo ICO hacer una exposición sobre... Bueno, es otro proyecto diferente, mientras que en el otro partíamos de 1000 ejemplos y de 1000 textos de arquitectos. Es decir, que recopilamos en un programa de Big Data 1000 memorias de proyectos y 1000 artículos sobre vivienda, y seleccionamos palabras que no se utilizaban en el siglo XX, que se empezaban a utilizar en el siglo XXI. Entonces, con esas palabras, cruzándolo con los 1000 proyectos seleccionados, que al final quedaron en 60 y las palabras quedaron en 20, pues salieron una serie de palabras, de tags, que en el caso de la exposición del Museo ICO, que ahora va a ser itinerante por ahí, pues fueron menores, ¿no? Allí en la exposición construimos a escala 1:1 las salas de estar de los
edificios que estábamos contando, ¿no? Bueno, la deriva, en los tags finales, pues claro, están pues conciencia climática, que he sacado el tema de esa torre, todos los proyectos. Durante muchos años los arquitectos lo hacíamos sin conciencia climática, pero intentamos que los edificios miraran al sur, que consumieran menos. Ahora, pues el que no tenga eso metido en el ADN, en los huesos, es un imbécil. Realmente el que haga edificios que da igual lo que consuman, que no se preocupa de las situaciones de aislamiento, de mejora energética, de combustibles. Bueno, yo creo que no tiene sentido hablar de... Es como cuando me dicen que haga un edificio, una conferencia o un simposio sobre barreras arquitectónicas. Yo siempre me he negado. Llevo toda mi vida trabajando en eso, pero en mi curso el que ponga una barrera, pues suspende y ya está, ¿no? No tiene más, ya aprenderá en su sangre el asunto. Es muy fácil de entender. No puedes hacer una barrera arquitectónica que impida a una persona con una cierta discapacidad motora poder, todos lo vamos a hacer. Bueno, a lo que vamos. Viviendas. Este es un proyecto que tengo cariño, es el único proyecto que no está construido. Siempre lo saco por si hay alguien aquí, algún político, alguien con dinero que lo pueda apoyar. Es un proyecto en Salamanca, esta es la Universidad de Salamanca, es reciente, esta es la Universidad de Salamanca, el río Tormes, y mi cliente son padres con hijos afectados por parálisis cerebral. El programa es muy depre, un poco, Son padres que tienen ya 70, 75 y que tienen al final de su vida algo de dinero y quieren construir una casita para pasar con sus hijos los años que les queden, digamos, ¿no? Alguno quizá de ustedes conoce a alguna persona con parálisis, no son los más divertidos de las personas con discapacidad. Hay algunos que nunca han sonreído a su padre, por ejemplo, no interactúan tanto, ¿no? Entonces, yo les decía que por qué no intentábamos algo donde no fueran casi como al moridero o algo así, ¿no? Entonces, conseguí que la Universidad de Salamanca les regalara este terreno y la propuesta mía es que, mientras que hay edificios de la universidad, de residencias de estudiantes, que estas barritas blancas de aquí fueran una residencia de estudiantes, superpuesta encima de las casitas de padres con hijos con parálisis cerebral. De manera que los estudiantes universitarios, solo con bajar a saludar al piso de abajo una vez al día, conseguían, en los números míos económicos que me han dado de distintas instituciones, conseguían que la residencia les saliera un 20% más barata, si bajaban una vez a saludar. Si además les hacía falta pasta para financiar sus estudios universitarios, podían echar 1 hora al día o 2 horas al día en la residencia abajo. Para los padres era una ilusión, ¿no? Ver que había caras nuevas que aparecían en las vidas, tanto de ellos como de sus hijos. Ese es el proyecto. Pues aquí está todo dibujado, el proyecto está entero, sin cliente también en este caso. Esta es la residencia de estudiantes con los pasillos de evacuación colocada encima del S, y antes hemos visto pues lo que son los módulos en L, un poco mirando al John Hudson de Dinamarca. Bueno, este es el primer house tag que tiene, si alguna vez les pasa por sus manos, porque lo de los libros es una cosa tremenda, porque además de que ya hemos celebrado los funerales de la era Gutenberg y ya nadie va a hacer libros y tal, encima el papel ha subido un 30% en los últimos meses, con lo cual es un libro que es imposible que nadie pueda comprarlo de ustedes. El otro, el de Amaneceres Domésticos, no hace falta comprarlo porque he conseguido que salga gratis en la web, amaneceresdomésticos.com. Tiene todos los vídeos que hemos entrevistado a todos los vecinos de todos los edificios de Europa y todos los planos y todas las fotos en abierto, y se pueden descargar y tal. Pero este está protegido por la editorial y no va a haber nadie que lo compre. Pero si alguna vez lo ojean, cada proyecto tiene este doble folio de aquí, del que estoy especialmente orgulloso, este de aquí, que es una investigación sobre el TAC, en este caso, nueva gestión. A mí, de todos los TAC que aquí aparecen, conciencia climática, primero lo urbano, identidad, nueva monumentalidad, recarga, affordable, bueno, da igual. A mí el que más me gusta de todos es el de nueva gestión.
cuando me preguntaban en las cosas que hace muy bien el Museo ICO, de entrevistas y tal, nueva gestión. Me parece que hace falta para eso nueva gestión. Yo creo que es... Sí, yo creo que he ido un poco rápido, pero sí, si alguien tiene... En mi escuela es muy difícil que la gente pregunte, pero en algunos otros cursos que doy sí que la gente pregunta. ¿Por qué lo pongo como vivienda si es una residencia esto? Bueno, porque fue la primera vez que gané Hacienda pagar IVA de vivienda en una residencia de personas con discapacidad. En este caso no son de parálisis cerebral, es una discapacidad menor en un pueblo de Zamora, y conseguí un recurso que hace ya mucho tiempo, hace pues 20 años, 18 años, que pagaran IVA reducida de vivienda. Una residencia, luego son viviendas, que ya está, viviendas, donde lo habían autogestionado ellos con dinero de sus padres. Y cómo son esas viviendas que tienen que ver con cosas que hemos visto en otros proyectos, con el ladrillo por todas partes, ladrillo armado en fachada, en vigas pared de 18 metros y tal, y cubiertas también sin chimeneas, de ventilación, sin tal, una sola forma, esas cosas, montañas inventadas en la llanura de Zamora. Allí, ¿cómo son esas viviendas? Pues salen de un pueblo complicado, aquel, donde están peleados, claro, los del PSOE y los del PP, y ninguno quería gobernar si no tenía armas, decían en aquel entonces, fíjate las cosas, ¿no? Y no había muchos, los políticos siempre te regalan solares, pero te regalan solares, en este caso, aquí lo ven al lado del cementerio, ¿no? A los chicos les gustaría seguramente que les regalaran un solar al lado de la calle principal para cortarse el pelo, para jugar al futbolín, ¿no? Para tomarse una Coca-Cola. Entonces encontramos las pistas, y esto a punto de abandonar, porque como era plano aquello de 40 por 40, no sabíamos cómo empezar el proyecto, y encontramos que dividían las parcelas agrícolas con estas piedras colocadas en vertical, y así empezamos, porque esas salían gratis. Si las pedíamos, había un tractor que las cogía y te las llevaba a la parcela. Entonces hicimos un muro perimetral alrededor y planteamos que las viviendas, por así llamarlas, tuvieran una cosa rara, ¿no? Que miraran hacia el muro, como castigadas. La realidad no es así, ¿no? Porque claro, estas viviendas tienen 5 metros de anchura, y lo que le regalas a cada vivienda es un espacio de 20 metros cuadrados delante, ¿no? Para cada usuario, digamos, decore su pequeño jardín, decore mientras que las funciones de aprender a hacer las camas, de manejarse, de comer, de tal, están en medio, como esos gusanos que ya dominábamos un poco más. Esa es la valla hecha con las piedras que vemos aquí delante, todo con esas mismas piedras del lugar, y ese es uno de los jardines de un chico que, bueno, igual ayudado por su padre, pero que es lo que quería ver en los próximos meses o años, o no, o lo cambiaría luego más adelante. Ese es las viviendas para personas con discapacidad en Morales del Vino, en Zamora. Y no sé si esta es las montañas inventadas en esa llanura, con los tejados del mismo material que las fachadas, y los voladizos hechos en ladrillo, y el cementerio al lado, pero vertido para adentro las miradas. Y ahora estamos haciendo unas viviendas pegados al estadio de fútbol del Salamanca. Van a estar bien. Y además hemos conseguido que ya la ley les llame obligatoriamente viviendas. Ya no existe la palabra en la Junta de Castilla y León de residencias. Bueno, eso es lo que iba a contarles. He cumplido más o menos la hora, dado que tampoco hay mucha gente. Eso no tiene nada que ver con la vivienda, nada que ver con la vivienda de Saskia Sansen. Muchas gracias. Estarán cansados de la mañana, pero si alguien tiene alguna pregunta, estaría encantadísimo de contestarla. ¿No? Bueno, pues un placer a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir.